4 bomberos voluntarios de Huehuetenango resultaron con quemaduras de primer grado tras explotar un cilindro de gas mientras trabajaban en extinguir un incendio en una venta de pollo en la zona 10 de esta cabecera departamental. Los socorristas se recuperan satisfactoriamente. Hola, ¿cómo está? A la mitad de la semana hay noticias a esta hora en Guatevisión. Gracias por acompañarnos y hacer esto posible. Vamos de inmediato a la información. Ministra de Salud afirma que el gobierno de Guatemala anunciará nuevas disposiciones el sábado y asegura que las actuales fueron bastante relajadas y no tan estrictas. Este jueves y durante el fin de semana se espera el ingreso de los lotes de COVAX y Sputnik 5, que servirán para iniciar la fase de vacunación que contempla mayores de 70 años. Abogado Denis Billy Herrera es detenido, ligado a proceso y beneficiado con arresto domiciliario tras ser señalado de conspiración para la obstrucción de justicia. El Ministerio de Salud informa que las altas temperaturas continuarán en el país hasta este 29 de abril y hacen recomendaciones para identificar síntomas de golpes de calor. India vivió una jornada crítica por la segunda ola de contagios por COVID-19. Este día registraron más de 3.000 muertes y se convierten en el epicentro de la pandemia. Las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron esta tarde los días en que las vacunas contra el COVID-19 ingresarán al país esta semana, luego de un atraso en las fechas anunciadas el lunes. En una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud indicó que 321.600 dosis de la vacuna AstraZeneca ingresarán al país este jueves 28 de abril después del mediodía. Esto a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que presenta retrasos en la entrega de las dosis a nivel mundial. Una de las vacunas, uno de los centros de producción de vacuna de AstraZeneca es en India, en el Serum Institute of India. Y allí se ha impuesto una restricción en la exportación de las vacunas de AstraZeneca que son o que deberían ir dirigidas no solamente al consumo doméstico de India, pero también a mecanismos como el COVAX. La ministra Flores también anunció que las vacunas de Sputnik 5 provenientes de Rusia entrarán al país este fin de semana, luego de que las autoridades de su cartera anunciaran que arribarían el martes pasado. Aseguró que el ministerio ya pagó a la productora el 50% de las 16 millones de vacunas que acordaron. Esto se maneja a través del Fondo Ruso de Inversión, que es del gobierno de Rusia. Y aquí quiero, por favor, solicitarles que no se dejen llevar por redes sociales que anuncian países que no están integrados en las negociaciones. Estas nuevas vacunas servirán para iniciar la segunda fase del Plan Nacional, que contempla a los mayores de 70 años. Según el ministerio, hasta este miércoles hay 79.500 personas registradas para esta etapa. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y en la misma conferencia de prensa, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que el sábado 1 de mayo el gobierno anunciará nuevas disposiciones para contener la pandemia del coronavirus. En la actividad, la jefa de la cartera de salud no adelantó qué medidas podría anunciar el gobierno este fin de semana para frenar las infecciones por coronavirus en el territorio nacional. Sin embargo, resaltó que las disposiciones vigentes ayudaron a bajar de manera leve el porcentaje de positividad de COVID-19 entre la población. Sabemos también que la economía se debe reactivar y muchos de los actores, especialmente comerciantes, nos hacen ver la importancia de poder reactivar, porque lógicamente con la reducción de horas hay mucha gente que se queda sin trabajo, ¿verdad? Y es lo que menos queremos, y yo aquí abogo a la responsabilidad de la población. La ministra Flores también comentó sobre la apertura de 45 centros de vacunación en la capital y 50 en la provincia. De estos, anunció que abrirán uno en Centranorte con el apoyo del sector privado
y que el más grande estará en Explanada Cayalá, en la zona 16 capitalina. Es importante también mencionar que va a haber un centro bastante grande que va a cumplir con las dos modalidades, que es la Escalada Cayalá, en donde aquí vamos a tener tanto vacunación a través de vehículos como peatonal. En la conferencia, la Embajada de Japón informó que donará $1.5 millones estadounidenses para equipo de cadena fría que transporte y conserve las vacunas que arribarán al país. Además, anunció otro donativo de 3 millones, que constará de ambulancias, ultrasonidos, rayos X y otros equipos médicos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. En otra información, Guatemala se convertirá en la sede de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará el 10, 11 y 12 de noviembre del 2021, según lo indica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala ya fue sede de la principal reunión anual de la OEA en 1986, en 1999 y en el 2013. Finalmente, el ministro Pedro Brolo reiteró la confianza del gobierno guatemalteco en la Organización de Estados Americanos e hizo un llamado para seguir impulsando la agenda del presidente de ese organismo. En otras cosas, Erika Patricia Soto Cepeda y Silvia Lucrecia Ríos Carrillo, empleadas del Ministerio de Salud, fueron ligadas a proceso penal por el robo de retrovirales para pacientes con VIH. El juzgado tercero penal procesó a las dos empleadas de salud por peculado, por sustracción y falsedad ideológica. La Fiscalía contra la Corrupción señala que ambas mujeres en el 2019 y en el 2020 falsificaron documentos para sacar de bodega los medicamentos y se supuso que el Hospital Roosevelt requirió esas medicinas, pero se ha determinado que no hubo abastecimiento. Lo sustraído en retrovirales está evaluado en 413,000 quetzales. Mire, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio rechazó 2 apelaciones que buscaban retirar medidas cautelares a 6 fincas y 4 cuentas bancarias del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, quien se encuentra prófugo de la justicia. La primera apelación la interpuso Liliana Esperanza Marino, conviviente del exministro. El abogado Abraham Girón, en la segunda apelación, justificó que representaba a Benito Ruiz, pero no tenía mandato. Benito Ruiz tiene orden de captura por su vínculo con 122 millones de quetzales decomisados el 16 de octubre pasado en una casa en Antigua Guatemala. Y el exdiputado Carlos López fue ligado a proceso penal por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado en el caso financiamiento al partido político Unidad Nacional de la Esperanza. López Girón estuvo prófugo de la justicia desde el 2017 y esta semana se presentó para comparecer. La jueza Claudette Domínguez le otorgó medidas sustitutivas permitiéndole transitar en toda la República excepto visitar Quiché, porque allí viven testigos del caso. La Fiscalía señala que López Girón recibió en octubre del 2015 unos 300,000 quetzales para financiar la campaña electoral de la UNE en Quiché, pero ese dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral. ¿Acaso se acaeció fuera de su... Y esta noche los diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 4-2021 que reforma la ley de compras y contrataciones del Estado. Entre los cambios se encuentra la modificación a los techos de las compras de baja cuantía y las directas, que ahora son de 100,000 y 200,000 quetzales respectivamente. Antes ambas eran de 90,000 quetzales. Otro de los cambios es que las compras que superen los 200,000 quetzales y no sobrepasen los 2 millones requerirán una cotización que el director de la institución pública deberá aprobar. Si la compra supera los 2 millones, se deberá abrir una licitación. En el debate, diputados del Partido Viva propusieron incluir un artículo para que condenados por delitos contra el patrimonio del Estado pudieran ser contratados como asesores públicos, pero no contó con los votos necesarios para la aprobación. Y tenemos más noticias. Todd Robinson, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, está a un paso de ser nombrado como subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado. El presidente Joe Biden fue quien sugirió para el cargo al ex embajador de Estados Unidos en Guatemala. Su nombre fue incluido en una lista de 11 funcionarios para cargos de seguridad nacional. Robinson concluyó su gestión como embajador en Guatemala el 20 de noviembre del 2017.
queremos presentarle esta historia. Crister de León Vega nació en Quetzaltenango y migró a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad para trabajar duro y luchar para cumplir su sueño, ser actor. Los años ya han pasado y Crister ya es un guatemalteco que destaca en el país norteamericano. Esta es la historia que le presentamos en nuestro segmento Hecho de ti. Le saluda a su servidor, Crister de León. Soy actor, director, productor y escritor de cine. Nací en una aldea llamada El Rodeo, municipio de San Carlos Hija, Quetzaltenango. A la edad de 14 años, emigré hacia los Estados Unidos en busca de mi sueño americano. Y mi sueño era ser actor. En la búsqueda de ese sueño americano, Crister de León tuvo que sacrificar algo muy valioso y tiene que ver con sus seres queridos. El separarme de mis padres a tan corta edad, teniendo 3, 4 trabajos en aquel entonces para poder yo apoyarme y continuar mis estudios en la high school, pero a su vez poniendo dinero sobre la mesa para que yo pudiese comer. Una vez establecido en Estados Unidos, en pocos meses aprendió inglés y este paso se convirtió en el inicio de muchos logros académicos. Y en términos de 6 a 8 meses yo aprendí y perfeccioné mi inglés. Después de ello, me gradué de la high school, después me inscribí en el colegio comunitario y subsecuentemente me gradué de la Universidad de Santa Bárbara, UCSB, con 2 carreras. Una de ellas, literatura hispanoamericana, y la otra, teatro y televisión, con un énfasis en lo que es la actuación. Egresado de la universidad, comenzó a buscar oportunidades en la actuación. No fue hasta el 2014 donde se me dio la primera oportunidad de trabajar en mi primera película en el protagónico, que se llama Redemption of the Heart, Redención del Corazón. Crister no solo se conformó en la actuación y comenzó a prestarle atención a la producción cinematográfica y en cuestión de tiempo empezó a trabajar en el guión de su primera película. Yo estaba trabajando en mi guión de la película que en aquel entonces se llamaba Mirror of My Soul, Espejo de mi alma, pero a través de la producción el nombre ha cambiado y se ha llamado Rescued, Rescatado. La pandemia del COVID-19 afectó como a muchos su trayectoria. Sin embargo, utilizó este tiempo para trabajar en su segunda película. Este proyecto tiene como tema la relación idealizada de un gran cantautor guatemalteco de nombre Paco Pérez. Crister considera que para alcanzar sus sueños se debe ser valiente y tener confianza en uno mismo. Si tienes algún sueño, o el sueño que tú tengas, que han tenido y que por X razón lo han dejado ir, no lo olviden, recójanlo. Si es algo que a ustedes realmente les apasiona, si es algo que ustedes realmente se ven siendo en el futuro, háganlo. No hay nada imposible en perseguir sus sueños. Los sueños se pueden lograr, claro que sí. Nosotros en este momento a un corte comercial, pero regresamos porque tenemos más. Abogado Denis Billy Herrera es detenido, ligado a proceso y beneficiado con arresto domiciliario tras ser señalado de conspiración para la obstrucción de justicia. Ya volvemos. Electroran, la rehidratación de este verano, presenta. Continuamos. En el ojo del Tribunal Supremo Electoral se encuentra el ex vocero de la Municipalidad de Guatemala y ex candidato a diputado Carlos Sandoval por supuestamente estar realizando una campaña anticipada, además de estar aplicando ivermectina a niños y adultos. Vamos a quitarle los parásitos.
De esta manera, Carlos Sandoval, quien fue el secretario general de la presidencia de Alejandro Yamatei y luego fungió como viceministro de Cultura hasta el 17 de noviembre de 2020, cuando fue destituido, realiza jornadas de desparasitación en la zona 18, donde se puede evidenciar cómo aplica ivermectina a niños y adultos. Estamos utilizando también ivermectina, que esto, según las recomendaciones médicas, también funciona para el COVID. La ivermectina es catalogada como un antiparasitario y aunque el propio presidente ha señalado que es igual de eficaz que las vacunas para prevenir el coronavirus, esto no está comprobado y debe ser prescrito por un médico. La ivermectina, que sustituye por mucho a la vacuna, si se toma preventivamente. Los efectos adversos pueden o no presentarse dependiendo de cada uno de nosotros, ¿verdad?, cómo respondemos al medicamento. Y entre los efectos adversos puede estar que puede provocar hipotensión ortostática, edema periférico, taquicardia, mareos, urticaria, entre otros, y altera las enzimas hepáticas. Entonces, este es un medicamento que es de prescripción médica. Las tabletas de ivermectina están autorizadas, ¿verdad?, por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, en una concentración de 6 miligramos, y su modalidad de venta es prescripción médica. Al ser consultado, Sandoval indicó que en la jornada lo acompañó un pediatra, quien previo a usarlas evaluó a los niños. El video fue compartido en su perfil de Facebook, donde se identifica como político. Este también está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo Electoral, debido a que puede estar incurriendo en campaña anticipada, algo que no está permitido. Bueno, en este caso es muy sencillo. El proselitismo es dar a conocer la organización política, la ideología, los lineamientos e invitar a los guatemaltecos a conocer el proyecto, a afiliarse y participar. Ya campaña es propiamente cuando empiezo a promover mi candidatura, mi imagen para algún cargo público. Cuando pues se recibe algún tipo de denuncia respecto a algún caso que contraviene la ley. Se procede a realizar la investigación correspondiente y después de realizar la investigación ya se procede a, en este caso, determinar qué es lo que prosigue. Por su parte, Sandoval se defendió señalando que su perfil existe desde 2011 y que si bien podría en el futuro tener aspiraciones políticas, de momento lo hace como labor social. En ese momento no estamos hablando de campaña, no estamos haciendo proselitismo y no estamos empeñados en ese tipo de situaciones. Estamos empeñados en ayudar. Si yo no puedo participar o X o Y razón en el siguiente proceso electoral, pues no importa. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Electoral, la rehidratación de este verano, presentó. Bueno, continuamos con otra información. Este miércoles el abogado Denis Billy Herrera Arita fue procesado por conspiración para la obstrucción de la justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020. El Ministerio Público señala al abogado junto a Minor Motto de conspiración en ese proceso. El abogado Denis Billy Herrera Arita fue detenido en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo D por su implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020 y quedó procesado. Herrera Arita se presentó al juzgado porque se había programado su audiencia de primera declaración al ponerse a disposición de la justicia. Sin mayor preámbulo, la audiencia empezó y el abogado escuchó la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por conspiración para la obstrucción de la justicia. Según la investigación, Herrera Arita trató junto a Minor Motto de que la jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán, fuera separada del caso Comisiones Paralelas 2020. En noviembre de 2020, cuando Motto era juez tercero penal, sin tener asignado el caso, conoció un recurso de discrepancia presentado por Herrera Arita. Posteriormente, Motto envió un oficio a la titular del juzgado de mayor riesgo D, en el que le impuso un plazo de 2 días para informar al juzgado tercero penal quiénes son los vinculados al caso, el número de expediente judicial y la certificación de la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia. El juez, en concierto con usted, emitió resolución el 11 de agosto del año 2020 en la que indicó que asumió el control jurisdiccional de dicha investigación, pese a que la petición que usted realizó con el memorial de fecha 6 de julio del año 2020 se refería a una supuesta discrepancia en práctica de medios de investigación por la Fiscalía. Herrera Arita en audiencia declaró ante Ifán este miércoles bajo reserva. La jueza ligó a proceso penal al abogado y le otorgó medidas sustitutivas, como el arraigo, arresto domiciliario y prohibición de comunicarse con los procesados en este caso. Además, caución de 25,000 quetzales. En este caso, Motto está prófugo. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Les mató su negocio. Eso es lo que hace el presidente constantemente cuando cambia directrices. El gobierno tiene un plan económico
el gobierno no tenía la solvencia y de hecho había demostrado que había fracasado en eso. Usted tranquila su mente, ese es mi problema, no el suyo. De Salud informa que altas temperaturas continuarán en el país hasta este 29 de abril y hacen recomendaciones para identificar golpes de calor. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Gracias por mandarnos sus reportes. Es importante porque es información que se genera desde ustedes y nosotros la compartimos. Un ataque armado dejó un hombre muerto en el kilómetro 154 de la ruta interamericana en Nahualá, Sololá. El reporte da cuenta de que la víctima fue identificada como Mario Alfonso Palash Palash, de 36 años de edad, quien era originario del caserío Cipresales del cantón Xajaxac de la cabecera departamental de Sololá. Allí las imágenes. Y nos trasladamos al Tejar Chimaltenango, donde nos reportan que desde que se habilitó el libramiento de Chimaltenango se han incrementado los accidentes de tránsito. El reporte nos dice que el ingreso al libramiento, ubicado en el kilómetro 49.5 de la ruta interamericana, se ha convertido en una amenaza para la seguridad vial. En este lugar son frecuentes los accidentes de motocicleta, vehículos livianos y vehículos pesados, por lo que solicitan a las autoridades que mejoren la señalización y la iluminación en ese sector. Y concluimos con el reporte de Byron García de la ciudad capital. El reporte es para solicitar ayuda para el artista guatemalteco Ervin David Dardón Rivas, quien enfrenta quebrantos de salud. Las personas que puedan ayudarlo económicamente pueden hacerlo con la cuenta monetaria 8100157677, Banco Interbanco, a nombre de Alan Dardón. Lo está viendo en pantalla. Ayudamos, es importante ayudar. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. Tenemos más. El Ministerio de Salud informó que desde el 26 hasta el 29 de abril continuarán las olas de calor severas en el país. Esto debido a las masas de aire caliente que vienen de otros países. Estas olas han provocado que las temperaturas se eleven considerablemente. El Ministerio de Salud informó que desde el 26 hasta el 29 de abril continuarán las olas de calor severas en el país. Esto debido a las masas de aire caliente que viene de otros países. Dichas olas han provocado que las temperaturas se eleven considerablemente. La Unidad de Gestión de Riesgo dio información detallada sobre este efecto de calor y asegura que es provocado por el incremento brusco y sostenido de la temperatura, sobre todo por la tarde y en la noche. Las olas de calor en el país son normales durante todo el año, sin embargo son más frecuentes durante el verano. Estas pueden darse con o sin incremento en la humedad. Si los golpes de calor son demasiado intensos, pueden provocar daños en la salud, especialmente porque podrían agravar enfermedades infecciosas o crónicas como las cardiopulmonares, renales, endocrinas y psiquiátricas. Cuando regresemos a las 10:30 después del programa Razón de Estado, tendremos la información sobre el viceministro de Salud que reconoce que la ampliación del hospital temporal en el Parque de la Industria no se ha podido realizar por un error administrativo. Después de Razón de Estado, regresamos. Qué bueno que continúen la señal de Guatevisión porque tenemos más información. En este momento está a cargo de Pamela Valdés. Ella tiene el pronóstico del clima.
María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Es momento de compartir el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración, y entramos de lleno con la información. A través de esta gráfica le podemos dar a conocer las condiciones y tendremos condiciones principales de cielos parcialmente nublados y la probabilidad de alguna actividad eléctrica no se descarta, principalmente en horas de la tarde y o noche para la mayor parte del territorio nacional, y se mantendrá en mayormente soleado el departamento de Petén para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Y a continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el jueves cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de alguna actividad eléctrica, con una temperatura máxima que se estará registrando de 26 grados centígrados. Las mismas condiciones serán similares para el sábado, el inicio del fin de semana, con una máxima de 24, y para el viernes se mantendrán las condiciones en la mayor parte del periodo de cielos parcialmente nublados, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol, y como pueden observar en pantalla, esperamos los primeros rayos del sol a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 6:19 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por tu reporte. Y ahora continuamos, porque esta mañana el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, acudió al Congreso de la República para explicar los avances del plan de vacunación y la implementación de medidas contra el COVID-19 en el país. El viceministro Coma explicó en la reunión que la ampliación del temporal contemplada para diciembre no se ha podido realizar por un error administrativo del que no brindó detalles. Hasta el 25 de febrero de este año, el hospital contaba con 252 camas. El ministerio busca adicionar otras 60. Dígale a la ministra que entonces, si la cosa es así, la próxima vez no vamos a aceptar que venga alguien que no sea ella. Porque justamente las preguntas decían claramente que queremos tocar el tema de la ampliación del hospital temporal del Parque de la Industria. Y esa ampliación viene desde el año pasado. Yo no quiero oír las mentiras que ustedes constantemente dicen de qué va a pasar a futuro. Porque ya empezó el presidente diciendo que iban a haber 3.000 camas. En la reunión convocada por la bancada Creo, el diputado Cristian Álvarez también criticó que la cartera de salud no ha ejecutado la fianza del contrato que suscribió y posteriormente canceló con la empresa Cron Científica e Industrial, que presuntamente le vendió pruebas falsas de COVID-19 por 7 millones de quetzales. La pregunta concreta es si se ejecutó la fianza o no. Amigos de ellos, ¿por qué no? Desconozco ese extremo, señor diputado. Son cuates. Son cuates. ¿Qué le parece a usted que no ejecuten la fianza? Desconozco ese ¿Cuál es su opinión? Ahora sí, ¿cuál es su opinión de que no ejecuten la fianza? Me reservo la opinión, señor. El viceministro también anunció que su cartera diseñará un reglamento para que compañías privadas puedan importar vacunas contra el coronavirus, pero no dijo cuándo sería lanzado. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Bueno, la gremial de restaurantes junto a trabajadores de los mismos se reunieron frente al Palacio Nacional este miércoles para manifestar contra las medidas establecidas por el gobierno y por el Ministerio de Salud. ¡Soluciones, no restricciones! ¡La comida nos une! Con el mensaje de "La comida nos une y queremos trabajar", un grupo de manifestantes se reunió en la Plaza de la Constitución para mostrar su inconformidad a las restricciones impuestas el pasado 16 de abril. Señalan que debido a ello, la gremial de restaurantes ha perdido más de 50 millones de quetzales. Realmente el día de hoy venimos de manera pacífica a pedirle por favor al presidente que nos ayude a quitar las restricciones que actualmente tenemos, ya que nos estamos viendo bastante afectados. De nuestro restaurante dependen más de 35 familias y lo que deseamos pues es seguir trabajando. Eso es lo que venimos a pedir el día de hoy. La mayoría de las personas que se encontraban en el lugar aseguran que sus familias han vivido las consecuencias de estas nuevas medidas, pues algunos de los trabajadores de restaurantes se quedaron sin empleo con la llegada de la pandemia. Para empezar, en la pandemia, cuando empezó esto, por ejemplo, yo me quedé sin trabajar 7 meses, prácticamente 7 meses, y en ese tiempo fue muy duro para mí, hubo mucha dificultad, tanto en lo económico, entonces sí, en eso sí me afectó bastante. Pues gracias a Dios pues empezamos a trabajar en octubre, se ha ido manteniendo, pero ahorita como que está peor la situación. Somos gente honrada y trabajadora, no delincuentes. Algunas de las principales restricciones son el aforo, la hora de atención al público y la ley seca.
Cabe resaltar que estas disposiciones estarán vigentes hasta el próximo 30 de abril. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. India registra más de 3.000 muertes y se convierte en el epicentro de la pandemia. Eso al regresar. Continuamos con noticias del mundo. Boris Johnson enfrenta una investigación por la renovación de su apartamento oficial. El primer ministro fue acusado por su antiguo asesor de financiar obras en su departamento en una localidad del Reino Unido con donaciones privadas. Este miércoles la Comisión Electoral anunció el inicio de una investigación formal, estimando que hay motivos razonables para sospechar que el mandatario cometió una o más infracciones. Y la Policía Federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y ex abogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre actividades en Ucrania. Según un medio escrito estadounidense, la orden de registro de su residencia fue emitida por fiscales federales en Manhattan y durante la misma se confiscaron dispositivos electrónicos. Los fiscales federales investigan desde hace meses las actividades de cabildeo de Giuliani en Ucrania y la posibilidad de que abogara en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Trump en el 2019. Y en más de ese país, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su primer discurso ante el Congreso que el país ha logrado uno de los mayores éxitos logísticos de su historia en la lucha contra la pandemia. El mandatario demócrata aseguró que había prometido 100 millones de vacunas en 100 días, pero que el gobierno estadounidense ha brindado 220 millones de vacunas en ese tiempo. Además, el mandatario estadounidense se refirió a temas comerciales, especialmente con China, asegurando que Estados Unidos busca competir con el gigante asiático, pero no está buscando un conflicto. Y más cerca a nuestras fronteras, el gobierno de El Salvador habilitó 2 de los 3 centros de vacunación contra el COVID-19 en modalidad autoservicio, es decir, las personas llegan en sus vehículos y sin bajarse de los mismos se les aplica la dosis. Estos puntos de vacunación están ubicados en el departamento de Santa Ana y en el estacionamiento de un centro comercial de San Salvador. También las autoridades buscan habilitar en otras localidades del país centroamericano. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, las personas mayores de 55 años y con enfermedades crónico-degenerativas hacen una cita previa y luego llegan al punto de vacunación. Y en India se vive una jornada crítica por la segunda ola de contagios por COVID-19 tras registrar más de 3.000 fallecidos en un solo día. Con ello, superan la cifra de 200.000 fallecidos. India superó el miércoles las 200.000 muertes reportadas oficialmente por coronavirus. Muestra de la crítica situación, los crematorios no descansan. La leña se agotó en algunos establecimientos y se pidió a las familias que trajeran su propio combustible. La nación de 1.300 millones de habitantes, la segunda más poblada del mundo, registró al mismo tiempo un importante número de contagios en un solo día, unos 360.000. En el último mes, India registró casi un tercio de los 18 millones de infecciones que lleva contabilizadas desde el inicio de la pandemia. La escasez de oxígeno en los saturados hospitales obliga a los enfermos sin aliento a buscar ayuda. Una ONG instaló una carpa en el parking de un templo a las afueras de Nueva Delhi, al que las personas acuden en mototaxis e incluso en ambulancia bajo un calor sofocante. Me ha llevado 2 horas y media viajar desde mi casa y venir aquí por este oxígeno, así que no puedo volver sin oxígeno. Tengo que conseguirlo. No importa cuánto tiempo lleve, tengo que esperar. La situación está empeorando día a día. Empezamos con 100 personas, luego recibimos 200, 300. Los casos aumentan día a día. En Nueva Delhi, la ciudad más golpeada y donde se comunican entre 20.000 y 25.000 infecciones diarias, los enfermos mueren a las puertas de los hospitales, a la espera de su ingreso. Pero también en el interior por falta de insumos.
informó sobre las acciones fiscalizadoras que se llevan a cabo para empresas con activos productivos sin facturación. Entérese cuando volvamos. Que sigue con nosotros porque en este momento llega Paula Osaeta con el segmento Hablemos de Dinero. ¿Cómo están? Buenas noches. El director de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala, Juan Pablo Bercián, se reunió con diputados de la bancada UNE con el fin de mantener el impulso a la iniciativa de Ley 5174 de las reformas de zonas francas. Los diputados recibieron una copia del documento que incluye 4 ejes centrales, de los cuales se derivan 20 beneficios para Guatemala con las reformas. Estos son atracción de inversión, generación de empleo, desarrollo de economías locales y mayor tecnología y logística. Y este miércoles el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, informó sobre las acciones fiscalizadoras que se llevan a cabo para empresas con activos productivos sin facturación ligadas al transporte. Se han detectado 417 contribuyentes que se dedican a la importación y las declaraciones del IVA están a cero, es decir, que no reportan ingresos. 82 casos se identificaron con intereses tributarios, 30 sin afiliación y 52 sin ingresos. Lo que estamos descubriendo es que los contribuyentes se preocupan por presentar formalmente sus declaraciones, para que los sistemas no los tomen como omisos, ¿verdad? Entonces, si hay una dirección y tiene presentadas todas sus declaraciones, pero no han pagado impuestos. El otro que tenemos ya detectado, que hay bastantes compañías que lo que compran reportan exactamente de ingresos, como que no tuvieran sueldos, como que no tuvieran ningún gasto operativo. Compañías que importan y que lo mismo que importan venden durante el año, registran márgenes menores al 4% para no pagar ISO y presentan sus declaraciones juradas del impuesto de la renta cooperativa. Y en otros temas, la Gerencia de Competitividad de Ajexport lanzó el programa de monitoreo de indicadores que impactan la competitividad del sector exportador. Los temas presentados este miércoles fueron el comportamiento de las exportaciones, el selectivo aduanero, el desempeño portuario y los costos logísticos. Los indicadores que miden el desempeño de temas que impactan la competitividad del sector exportador serán presentados trimestralmente y servirán para evidenciar los cambios o progresos en áreas como el crecimiento de las exportaciones, infraestructura y logística. Cada trimestre se analizarán distintos indicadores. Para los primeros 3 meses del 2021 se presentó el comportamiento de las exportaciones, el selectivo aduanero, el desempeño portuario y los costos logísticos. Nosotros tuvimos una exportación total de bienes y servicios de 14.249 millones de dólares, bastante significativo, y pues esta se desglosa en bienes, 11.514 millones, y servicios que representa 2.735 millones de dólares. Para el año 2021 tenemos una proyección de un crecimiento del 6.3%, donde las exportaciones estarían llegando a 15.154 millones. En el caso del selectivo aduanero, que es con lo que la SAT monitorea los selectivos rojos, maneja un promedio de 8.8% de selectivos rojos, una cifra muy por debajo del porcentaje que se aplicaba hace 5 años, que era de 26%. En el primer trimestre del 2021, el tiempo de permanencia de los buques de contenedores en Puerto Tomás fue de 20.2 horas, en Puerto Barrios de 20.1 horas, mientras que en APM Terminales fue de 17.7 y en el muelle comercial de Puerto Quetzal de 11.6 horas. Si hablamos de las tarifas, los fletes marítimos a Estados Unidos han venido en aumento desde el 2015. Un exportador está pagando casi $6,000 a Miami, Florida. Solo en el 2021, los fletes marítimos aumentaron entre 20 y 30%, restándole competitividad a las exportaciones guatemaltecas. Y mire, Latinoamérica ha identificado el segundo foco en menos de 2 años de Fusarium raza 4 tropical, también conocido como el mal de Panamá, por lo que los productores de banano y plátano de la región han encendido las alarmas. En junio del 2019 se detectó el primer brote en La Guajira, Colombia, y en esta ocasión, según el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, la plaga vuelve a estar en Colombia y en Perú, pero no ha llegado al istmo. El hongo provoca una marchitez que debilita la planta y que hace que el fruto no produzca. Se aloja en el suelo e impide que se vuelva a producir cualquier musácea, lo que vuelve el suelo infértil para la producción de plátano y banano.
Según datos de la Asociación de Productores Independientes de Banano, la zona de cultivo de banano y plátano en el país alcanza las 90.000 hectáreas. El sector genera 300.000 empleos entre directos e indirectos, sobre todo en Escuintla, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepeques e Izamal. En el 2020 las exportaciones de banano se ubicaron en el tercer lugar con divisas por 826.8 millones de dólares y el 95% se exportó hacia Estados Unidos, por lo que se espera que el hongo no logre llegar al país. Con esto, María Luisa, yo regreso contigo. Buenas noches. Por supuesto, invitándolo a que se una mañana a la señal de Guatevisión. Nosotros vamos a estar con las noticias hasta las 9 en punto, pero durante todo el día hay información. Y ahora nos despedimos con este adorable video en el que una niña se ríe de alegría cuando es besada por una alpaca. En las imágenes se puede ver a la pequeña riendo mientras el mamífero se acerca a darle besos. Este audiovisual fue captado en una granja en Austria. Mire, por favor, la sonrisa y la inocencia. Así nos despedimos. Buenas noches.